¿Qué tal, amigos, amigas? Lo primero que os queremos decir es que esperamos que desde la playa, desde la montaña o desde cualquier retiro, sea físico o espiritual, estéis escuchando este podcast. Y si no, esperamos que hayáis disfrutado muchísimo de las vacaciones. Pero ya sabéis que el deporte no para y el deporte paralímpico tampoco. Y por eso el podcast del Comité Paralímpico tampoco podía hacerlo. Ha habido muchas competiciones durante el mes de agosto. Ha habido muchísimas cosas que contar también sobre lo que está ocurriendo y lo que ocurrirá, sobre todo en el cuarto trimestre del año. Y nosotros hemos querido acercarlo no solo a través de las historias que siempre nos acompañan, sino también de algunas de las noticias más importantes que hemos podido vivir durante los últimos 30 días. Así que, como siempre, bienvenidos y bienvenidas al podcast del Comité Paralímpico Español. Y tanto si estáis en una tumbona como si estáis en un porche mirando a las estrellas, ojalá que disfrutéis de las historias maravillosas que cada mes nos acompañan. Y parte de esas historias tienen que ver con la actualidad, que como os decíamos al principio, no tiene fin y que casi en bucle durante todo el año se va repitiendo, porque si no hay una competición en un sitio la hay en otro, y si no hay un deporte que descanse hay otro que decide que tiene que seguir haciendo camino para seguir haciendo que la marca Paralímpicos llegue al máximo de personas posibles. Por eso, incluso en vacaciones le pedimos no demasiado tiempo, pero algo de su tiempo a Isabel Domínguez, que como sabéis forma parte del Departamento de Comunicación del Comité Paralímpico, que nos resuma las noticias más destacadas que han ocurrido en los últimos 30 días. El deporte paralímpico no solo no se ha detenido este mes de agosto, sino que nos ha dejado multitud de medallas en las grandes competiciones internacionales de máximo nivel. Tras sus 11 medallas en la última prueba de la Copa del Mundo, la selección de ciclismo en carretera brilló en los Mundiales de Canadá. A los maillot arcoíris logrados por Sergio Garrote y Eduardo Santas en contrarreloj y por Ricardo Ten en ruta se sumaron otros 6 bronces más. En Canadá también se proclamó campeón del mundo otro español este mes. Se trata del piragüista Juan Antonio Valle, que lo hizo en la modalidad de kayak KL3. 2 semanas después, el extremeño repitió primera posición en el Europeo de Múnich, donde el vasco Higinio Rivero se colgó la plata para quitarse el mal sabor de boca de su cuarta posición de Halifax. Los europeos de tiro con arco de Roma también dejaron buenas noticias para el deporte español. Fue gracias a los subcampeonatos del equipo de Open compuesto, formado por Fernando Galé y Adrián Martínez, y por el arquero con discapacidad visual Adrián Orjales, que estuvo asistido por Anxo Grandal. El triatlón español tampoco defraudó en las series mundiales de Swansea, donde Andrea Migueles ganó un oro en PTS 4 y Daniel Molina una plata en PTS 3. Además, Lionel Morales en PTS 2 y Cristina Miranda en PTS 5 se repartieron sendos bronces. Tras más de una década de ausencia, la doma paralímpica española regresó a unos campeonatos del mundo y lo hizo en Dinamarca. Allí, el binomio formado por Félix Gómez y Merlín logró ser 10º en grado 2, mientras que Iker Beitia con Absolut y Alberto Ferrol con Eco de Tormenta terminaron en las posiciones 17 y 19 en grado 4. Por equipos, la selección nacional acabó en el puesto 18. El remo también continúa su enorme progresión tras haber conseguido en Tokio sus 2 primeros diplomas paralímpicos. Esta vez España logró 2 quintos puestos en los europeos, uno de Javier Reja en la embarcación individual tras haber realizado una salida accidentada y otro de la embarcación de 4 con timonel que apenas lleva 2 años compitiendo. Y la selección española de baloncesto en silla de ruedas se proclamó vencedora en el torneo aniversario de los Juegos Paralímpicos de Tokio. Los 2 partidos que disputó contra la selección anfitriona le sirvieron de preparación para el Mundial de Dubái, que ya será clasificatorio para la cita de París 2024. Y como estáis viendo en los últimos capítulos, siempre nos guardamos un hueco también para una de las noticias destacadas y sobre todo para entrar en profundidad y con las voces de los protagonistas en lo que ha sido su desarrollo. Y lo que nos hemos encontrado durante este mes ha sido un estudio de la página web, o mejor dicho, del diario digital Tu Playbook y de CaixaBank sobre el estado del deporte paralímpico en estos momentos. Y la verdad es que no solo vale la pena leérselo de arriba abajo, sino tratar de desgranarlo con la persona que ha sido la encargada de ponerle letras y ahora, por suerte para nosotros, voz
a lo que allí nos van contando, sobre todo para mirar de cara al futuro. Así que le hemos querido preguntar a él, a Javier Izquierdo, reportero de Tu Playbook, no solo sobre la experiencia, sino también sobre las conclusiones a las que han llegado en este estudio con CaixaBank. Dentro de la colaboración de Tu Playbook y CaixaBank, el informe responde principalmente al interés de CaixaBank de dar visibilidad mediática al deporte paralímpico y en la concepción de la empresa de que este es un patrocinio que aporta mucho valor a la marca. Aquí no hablamos solo de deporte, sino de los beneficios del deporte para superar situaciones complejas y como un importante elemento de igualdad de oportunidades. Sacaría 3 conclusiones principales. Por un lado, la unión que existe en todo el movimiento paralímpico, y aquí hablo de deportistas, del Comité Paralímpico, de patrocinadores, de administraciones, y ligado con ello, también destacar los retos, ¿no?, que se requieren para que cada día más personas con discapacidad den el paso de practicar deporte y federarse. Al final es cierto que hay un incremento de licencias del 24% en el último ciclo paralímpico, pero todavía solo un 0,3% tiene ficha sobre un 10%, ¿no?, que de personas con discapacidad que hay en España. Ahí hay un camino por recorrer, igual que en lo relativo también a la relación entre deporte de élite y vida laboral, ¿no?, que sería esa tercera conclusión, porque hay una asignatura pendiente muy clara. Ha habido avances con el plan ADOP, que entra en 2008, pero todavía faltan recursos y garantías para que los deportistas tengan mayores éxitos. Creo que con la nueva ley del deporte y la entrada de los deportistas paralímpicos en sus federaciones correspondientes, deportivamente se podrá dar un salto. Esa especialización creo que puede ser muy beneficiosa en lo relativo a la élite, y luego en lo que es más parcela económica y de crecimiento fuera de la pista, hay recorrido con los patrocinios, hay recorrido con las tecnologías. Me consta que el Comité Paralímpico Español y las marcas que impulsan el plan ADOP están realizando un gran trabajo de exposición y promoción del deporte paralímpico, pero sería genial poder aumentar disciplinas con equipos de promesas paralímpicos, por ejemplo, que más marcas, ¿no?, quieran apadrinar proyectos así. Y lo mismo con las administraciones públicas, que son las que han de llevar el deporte paralímpico a las aulas, que ningún niño con discapacidad encuentre barreras para poder empezar. Porque la tecnología es clave y elimina muchas de las barreras, pero también es cara. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, una bicicleta, ¿no?, adaptada? Además, tanto para el CPE como para los deportistas de élite, creo que también es importante apostar por las redes sociales y las nuevas plataformas de comunicación, porque son las que te van a permitir llegar al aficionado de forma rápida, sencilla y quizá más humana. ¿Por qué no un documental de Teresa Perales en Netflix? Yo lo vería seguro. Normalmente una persona en vacaciones acaba pensando si lo que está haciendo con su vida le gusta o no, y si quiere hacer algo más o directamente cambiar absolutamente de registro. Pero muchas veces lo que no vemos más allá de los logros de los deportistas y las deportistas paralímpicas es cuál es su faceta profesional más allá del deporte. Y sin embargo, desde hace muchos meses ya, Israel Íñiguez nos está ayudando a conocerlas y nos está ayudando también a ponerles voz a lo que ocurre más allá de los entrenamientos y de las competiciones, porque hay muchísima gente que cada vez más compagina una vida profesional atlética con una vida profesional laboral. Y en este caso tenemos posiblemente a una de las personas que más haya crecido en los últimos tiempos en este sentido. Así que, como siempre, de la mano del Departamento de Comunicación del Comité Paralímpico Español, le pedimos a Isra que nos presente, en este caso, a nuestra invitada. ¿Qué tal, David? Muy buenas. Pues una nueva protagonista, esta sección de nuestro podcast Paralímpicos, una auténtica persona polifacética, ¿eh? Ya lo vais a comprobar, porque aparte de sus grandes éxitos deportivos, fuera de lo que es el mundo del deporte, tiene mucho que contarnos. Ha estado en 4 Juegos Paralímpicos y ha conseguido 4 diplomas. Ahí es nada. Se trata de Loida Zabala. Loida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, encantada de estar en el podcast por fin, porque soy una adicta a estos audios. Hablábamos de esa parte deportiva, 4 Juegos Paralímpicos, 4 diplomas, pero basta las fechas que son. Hace más o menos un añito estábamos en Japón, estábamos en Tokio viviendo una gran experiencia.
Sí, parece increíble lo rápido que pasa el tiempo, ¿eh? Que haya pasado ya un año de esa ceremonia de apertura y todo. Me parece increíble. Fue una experiencia muy bonita, aunque sí que es verdad que faltaron muchos abrazos por el tema del COVID. Y a nivel competición, un nuevo diploma más. Sí, eso es. Y fue difícil porque pasar de 4 años a 5 años fue demasiado largo el periodo y luego tuve el Mundial 3 meses después. Fue muy difícil llegar hasta ahí. Al margen de esa faceta deportiva y que en esta sección lo indicamos, pero no es lo verdaderamente importante porque lo que queremos es conocer la otra faceta vuestra, más allá de la disciplina deportiva, podemos decir que, y permíteme la expresión, Eloida, que eres un culo inquieto. Sí, totalmente. Yo cuando tengo un sueño en la cabeza voy a por ello sin pensármelo, porque al final no me gustaría quedarme con ese y si lo hubiera intentado. Entonces, pues yo empiezo a trabajar en ello. Uno de ellos es lo que has hecho de diplomatura de interpretación en cine y televisión. Creo que no me equivoco en el titular, ¿no? Sí, es que empecé a hacer spots publicitarios con Liberty Seguros, que ha sido siempre un patrocinador del Comité Paralímpico, y a raíz de ahí pues pasé de tener miedo a la cámara, de tener muchísima vergüenza, a amar la cámara. Entonces yo dije, guau, pues quiero seguir aprendiendo de este mundo. Y empecé a probarlo y me pareció que era algo que enganchaba mucho, porque como deportista hay muchas emociones que no sientes, como la tristeza, la ansiedad, todas estas cosas que como deportista lo gestionas bien, pero claro, no tienes esas emociones. Entonces, claro, ahí pues aprendí a llorar, a cabrearme, a desahogar todas las emociones y al fin y al cabo a ser pues un poquito más humana. Entonces, por eso me enganchó tanto. Y creo que ya, evidentemente, has hecho tus pinitos. Sí, ya he hecho 3 documentales, el último se llama Fuerza y llegó incluso hasta México, ha tenido varios premios, tanto aquí en España como en México, y para mí pues ha sido algo pues como una experiencia súper bonita que quiero continuar. Hace unos meses hice un casting para una película como protagonista y quedé entre las 3 finalistas para ese papel. Y al final, una lástima, me quedé en las puertas. Como las 3 actuábamos bien para ese papel, al final nos cogieron por personalidad y dijeron que mi personalidad era como demasiado feliz para estar en silla de ruedas. Me quedé un poco sorprendida lo que me dijo, lo que le dijeron a mi representante, pero bueno, eso pues bueno, he estado muy cerca de actuar en una película y eso me da motivación para seguir adelante. Esto es como cuando no consigues una medalla en unos juegos y quieres seguir intentándolo. Y precisamente tú has sido una persona, como muchos otros deportistas paralímpicos, que estáis rompiendo barreras en el mundo del deporte. Tú también me decías que quieres romper barreras en este mundo de la interpretación, del cine y de la televisión, ¿no? Porque tampoco hay tantas personas con discapacidad dentro de este mundo. Sí, yo he escuchado muchísimas cosas. De hecho, hay muchos castings que yo daba el perfil físicamente, pero me decían que al estar en silla de ruedas que no encajaba en el papel. Y yo muchas veces, pues, claro, me he preguntado y le he preguntado a estas personas responsables, ¿no? Que por ejemplo, en un instituto, pues hay personas también en silla de ruedas, ¿no? Que la integración, pues, sería algo normalizada totalmente porque refleja la realidad. Claro. Y decían que como que solo querían gente perfecta, que me quedé algo un poco en shock. Entonces eso es lo que me gustaría cambiar. De hecho, he estado leyendo entrevistas sobre campeones y decía Javier Fesser, el productor, que era muy difícil para él en un inicio vender la película porque decían que a nadie le iba a interesar. Y fíjate que ha tenido muchísimo éxito y ha tenido varios Goyas, ¿no? Esa barrera hay que romperla y hay que demostrar que realmente la gente le interesa la discapacidad. Es algo muy nuevo de conocer porque mucha gente no conoce la discapacidad y en realidad es algo totalmente normal. Y ni siquiera lo considero como superación, porque es como parte de la vida, ¿no? El que te pase algo y el cómo se adapta tu vida y tu cuerpo a esa situación. Yo creo sinceramente que Campeones ha sido y puede ser un punto de inflexión en este tema que estamos comentando. Hacemos un pequeño giro de guión, pero más o menos vamos por la misma idea de romper barreras, ¿no? Porque Loida, en su empeño de ayudar a la gente y, bueno, pues tras vivir su experiencia, el poder compartirlo con otras personas que vivan una cosa similar, ha creado una fundación. Cuéntanos, Loida, ¿en qué estáis ahora mismo?
Llevaba muchos años queriendo hacer una fundación y aproveché la cuarentena pues para crear el proyecto y de repente estábamos creándolo y aparece en Instagram un anuncio de Iberdrola que dice que va a dar premios de 50.000 euros a proyectos solidarios. Y yo dije, ostras, esto es como una señal, justo estoy trabajando en esto y veo esto en Instagram y lo presenté y ganamos el premio Supera y fue para mí algo increíble. Me puse a llorar en el escenario cuando fui a recoger el premio porque fue algo muy bonito y empezamos con el proyecto con muchísima ilusión. No sabíamos que iba a tener tanto éxito desde el inicio, pero tenemos varios pacientes entrenando halterofilia paralímpica en el Hospital Nacional de Toledo. Estamos súper contentos y ahora nos estamos abriendo pues a otras personas que no están en el hospital también, pero que tienen muchas cualidades para entrenar. Entonces pues tenemos el material un poco repartido en varios sitios. Los entrenamos tanto en el hospital como en Carranque, como a distancia también, según las necesidades de cada persona. Pero estamos muy contentos porque además 2 de esas personitas, David Gómez e Isabel Fernández, van a ir al europeo en septiembre, así que estamos súper felices por ello. Entre los entrenamientos, las competiciones, los viajes, la interpretación y la fundación, ¿Loida tiene tiempo para dormir o para hacer alguna otra cosa? Pues mira, está todo calculado, tengo en el calendario del móvil todo apuntado de tal hora, así todo, y me queda aproximadamente 1 hora y media al día que dedico a jugar videojuegos. Ah, bueno, o sea, todavía te permites el lujo de jugar a los videojuegos. Sí. Perfecto, Loida, pues una gozada el charlar contigo, el conocer todas estas iniciativas que llevas más allá de lo puramente deportivo, en lo que refiere a la halterofilia paralímpica, a seguir trabajando. Queremos verte en París, queremos que sigas triunfando y nada, estaremos muy atentos a todos esos movimientos que puedas hacer tanto en la interpretación como en tu fundación, ¿de acuerdo? Muchas gracias, amigo, un placer estar aquí y seguir haciendo podcast, no lo dejéis porque yo quiero escucharlo siempre. Te tomamos la palabra, un fuerte abrazo. Venga, adiós. Ya sabéis que siempre hay una primera línea de la noticia, pero a nosotros nos gusta rascar un poco más y darle protagonismo a la gente que muchas veces se queda en esa segunda parte o en esa segunda línea y que finalmente acaba teniendo la misma importancia o más en los éxitos y en el desarrollo de todo lo que está ocurriendo en el deporte paralímpico en los últimos tiempos que los propios o las propias protagonistas. Porque al final, si no tienes un equipo detrás, es muy difícil que puedas llegar a hacer algunas cosas que muchas veces parecen sencillas y que en realidad no lo son. Y no solo nos estamos circunscribiendo a entrenadores o entrenadoras o a preparadores o preparadoras, sino también queremos incluir a una serie de instituciones que están consiguiendo que lo que hace no pocos años parecía difícil sea un poquito más fácil en las últimas temporadas. Y hoy hemos querido invitar y darle visibilidad a Marcos Herrero desde la Fundación A la Par. ¿Quién es él? ¿Y qué es esa fundación? Nos lo explica de viva voz. Mi nombre es Marcos Herrero y soy el director del área deportiva de la Fundación A la Par. La Fundación A la Par, que cuenta ya con casi 75 años de historia, es una entidad sin ánimo de lucro cuyo propósito es trabajar por los derechos de las personas con discapacidad intelectual y su participación en nuestra sociedad, diseñando apoyos donde encuentran barreras. Nuestra visión en la Fundación es continuar siendo un referente y generador de transformación social en el ámbito de la discapacidad intelectual, por el valor y los resultados de los servicios y las soluciones aportadas, por la plenitud y la felicidad de las personas para las que trabajamos y sus familias, por el desarrollo de los profesionales, por la creatividad e innovación, por la excelencia en la gestión y por el apoyo incondicional al desarrollo sostenible y social. Nuestros principales valores son justicia e igualdad, solvencia y emprendimiento y la diversidad. Mi puesta en escena en la Fundación fue la de empezar a trabajar como profesor de educación física del Colegio de Educación Especial que tenía en su momento la Fundación y que actualmente también tiene. Poco a poco, a través de los diferentes programas deportivos que fui desarrollando dentro del área de educación física y deporte como asignatura,
vimos la necesidad de dar un paso más adelante y de dar servicio deportivo extraescolar fuera de lo que eran las horas selectivas de la carga dentro de la actividad y de la materia de educación física. Fue ahí cuando decidimos constituir el club deportivo y poco a poco fuimos diseñando la estructura que actualmente hemos conseguido a día de hoy. A nivel personal, con el paso del tiempo, me fui especializando también en la gestión de entidades deportivas y desde hace unos años soy el director del área deportiva de la Fundación A la Par. Esa área deportiva tiene dos patas de acción. Por un lado, los programas deportivos de las personas con discapacidad intelectual. Dirijo esos programas deportivos para ese colectivo. Y también soy el director gerente de una instalación deportiva, un club de pádel, el club de pádel y tenis Fuencarral, que actualmente es una unidad de negocio que genera fondos para los programas de la Fundación. Dentro de la estructura de la Fundación A la Par, a principios de los años 2000, se creó el Club Deportivo A la Par. Un club deportivo que cuenta ya con más de 20 años de historia, cuya misión es la de proporcionar entrenamiento deportivo, actividades y competiciones a todos aquellos deportistas con discapacidad intelectual desde la base hasta el alto rendimiento. Durante todo el año ofrecemos una gran diversidad de disciplinas deportivas, dándoles la oportunidad de seguir desarrollando su preparación física, demostrar coraje, experimentar la alegría del triunfo, participar en la comunidad y adquirir destrezas. El objetivo fundamental del Club Deportivo La Par es colaborar en la tarea de la inclusión de las personas con discapacidad intelectual en nuestra sociedad, mediante la aceptación y el respeto, brindándoles la oportunidad de convertirse en ciudadanos útiles y productivos. El deporte, dentro del Club Deportivo La Par, es un beneficio de un derecho. La práctica del deporte permite mejorar la funcionalidad y la autonomía de la persona con discapacidad intelectual. Favorece un desarrollo social y emocional, permitiendo mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y la de sus familias. La actividad física y el deporte es un derecho de la persona, independientemente de su condición física, intelectual o social. Desde el año 2000, más de 1.500 deportistas con discapacidad intelectual han participado en nuestros programas deportivos y han disfrutado de campeonatos autonómicos, nacionales e internacionales. El Club Deportivo A la Par es un referente dentro del ámbito nacional. Es el club número 1 del ranking nacional de la Federación Española de Deportes para personas con discapacidad intelectual desde el año 2015. Practicamos más de 20 modalidades deportivas y en torno a más de 100 actividades al cabo del año. Dentro de sus hitos y sus logros, el más importante que tenemos que destacar es el recibido en el año 2017, en el cual fue el club galardonado con el premio Infanta Sofía de los Premios Nacionales del Deporte. Ya sabéis que siempre cerramos este podcast del Comité Paralímpico buscando dar voz a personas que, aun estando en activo y siendo todavía conocidas, en realidad tienen una historia que creo que es fundamental que contemos, no solo para las nuevas generaciones, sino que para que todo el mundo que todavía está dentro de esa generación o es de una generación anterior o simplemente está creando cultura paralímpica, se dé cuenta de lo que se tuvo que hacer, pero sobre todo de la valentía que hubo en aquel momento o en aquellos momentos para poner en marcha algo que tenía muy pocas facilidades. Siempre decimos que las facilidades dentro de la dificultad que tiene el deporte paralímpico vienen porque ha habido muchos luchadores y luchadoras previos, pero también es cierto que mucha de esa gente todavía continúa dándole lustre a lo que tienen que ser las nuevas personas que poco a poco van haciendo de España, además, como hemos visto, como vimos hace un año, sin ir más lejos, que estábamos prácticamente todos en Tokio, una de las grandes potencias en crecimiento dentro de este deporte. Y como siempre, ya le hemos dejado estar de vacaciones en la costa valenciana, pero le hemos hecho volver para estas circunstancias. Saludamos al director de comunicación del Comité Paralímpico Español, que es quien nos introduce al personaje sorpresa, por decirlo de alguna manera, que tenemos cada mes. Luis Leardi, bienvenido, hombre, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, muchas gracias. Y sí que es un poco sorpresa porque en esta sección dedicada a figuras históricas del deporte paralímpico nos salimos por primera vez del ámbito de los deportistas y vamos a hablar con un entrenador con una larguísima trayectoria. Es José Luis Vaquero, que es actualmente el director técnico de natación de la Federación Española de Deportes para Ciegos, pero que comenzó en la natación de ciegos a finales de los años 80 y por tanto le podemos considerar pues un pionero. Pero además de ser un pionero, pues hoy continúa, como decía, al frente de esta sección de la Federación Española de Deportes para Ciegos, que tantos éxitos pues ha dado al deporte paralímpico español. ¿Qué tal, José? Buenos días, ¿qué tal vosotros? Bien.
Muy bien. Pues decíamos que llegaste a la natación de ciegos a esos finales de los años 80 y bueno, pues quería saber cómo fue que este encuentro, cómo llegaste a la natación de ciegos. Bueno, la primera contacto con la natación de personas con discapacidad lo tuve en mi club de natación donde empecé, en Latina. Ahí estaban algunos deportistas que luego fueron paralímpicos y fueron medallistas, como Manoli Aguilera, Alberto Jofre, entre otros, y tú también estuviste más adelante, que en principio empezaste en el Carabanchel, creo recordar, ¿no? Eso es. Y bueno, por el primer contacto fue ahí. Ahí metí a mi primo Emilio Vaquero, que empezó a nadar también un poco con nosotros, y poquito a poco se fue liando la cosa. Montamos un club que se llamaba AGAT, y en ese club pues hacíamos todos los deportes. Incluso llegamos a jugar una liguilla de waterpolo en la Liga Madrileña Normal y Corriente. Ahí Alberto Jofre luego empezó a trabajar en la ONCE y me llamó un día, me dijo que si me quería hacer cargo de la selección y yo encantado. Y eso fue por el año 87, por ahí. Y en aquellos años, como bien dices, ni siquiera existía la Federación Española de Deportes para Ciegos y la natación se llevaba directamente desde la ONCE. ¿Cómo ha cambiado tu deporte en estos más de 30 años desde que empezaste? Bueno, ha cambiado muchísimo. En aquellos momentos era totalmente, no digo amateur porque, bueno, puede ser deporte amateur y ser muy serio, pero no era nada serio. La gente, los deportistas no entrenaban porque no tenían instalación en muchos casos, tenían otras prioridades. Ahora los deportistas, la única prioridad que tienen cuando se levantan por la mañana es entrenar para luego competir y rendir. Y en aquella época pues era pues una actividad lúdico-recreativa, aunque yo no la hacía muy lúdica recreativa porque les pegábamos las palizas importantes. No había un calendario fijo de competiciones. La mayoría de los deportistas fumaban como carreteros. Y bueno, pues a partir de que entré yo se dotó de un presupuesto. La ONCE dio un presupuesto al deporte y empezamos a montar una estructura con un calendario como más serio, concentraciones previas a los campeonatos importantes, aparte de los campeonatos de España, otros campeonatos regionales, que los llamamos interautonómicos. A lo largo de tantos años, pues has tenido también que hacer, bueno, estas innovaciones que decías en cuanto a la estructura, pero también en cuanto a la forma de entrenamiento, pues, de las personas ciegas, de inventarse cosas para que los nadadores ciegos no se chocan contra la pared, ¿no? Cuando están entrenando, cosas así, habéis tenido bastante inventiva, ¿no? Sí, bueno, hay que tener imaginación. Además, no hay cursos para entrenadores específicos para personas con discapacidad y menos para ciegos. Entonces, bueno, pues ahí fue un inventarse, ¿no? Entonces, yo llegaba a los entrenamientos, veía los problemas que había. Una persona ciega total no ve cuando llega a la pared. Entonces, insistimos mucho en que cuente las brazadas. Y en competición lo que hacemos es darle con una vara, un palo de los metros que sea, terminado una goma espuma para que cuando va a llegar justo a la pared le damos un golpe en la cabeza o en el hombro, donde quiera, y ya sabe que está muy cerca de la pared para hacer el viraje. Entonces eso en los entrenamientos no se puede hacer porque no puedes tener una persona a cada lado de la piscina dándole un golpecito en la cabeza al nadador. Entonces se me ocurrió montar un tinglao, que yo lo llamo lalga, papel de burbuja de embalar, cortado en tiras verticales, lastrado a unos pesos que se llegan al fondo y que están a ras de la superficie, en vertical. Entonces, cuando el nadador pasa por encima del alga, que le roza, le molesta, sabe que la pared la tiene a 1,5 metros, 2 metros, donde haya estipulado él que dejamos el alga. Y es una forma de no tener que estar con el palito todo el día. Claro. Aparte, es muy, muy importante la figura del palero, ¿verdad? Que le llamamos así al palero por eso, porque es el que con el palo le da el toque en la cabeza para avisarle al nadador ciego de que llega a la pared. Y eso hay que entrenarlo muchísimo también, claro. Eso hay que entrenarlo muchísimo. Y antes, cuando yo empecé, bueno, pues los nadadores iban rápido, pero bueno, era asequible dar un palo en la cabeza a un nadador que va a hacerse 1,10 en 100 libre. O 1,20 en 100 mariposa, por ejemplo. Era fácil. Pero claro, luego empezó a venir gente que corría muchísimo y que hacía 56 en 100 libre o 1,1 en 100 mariposa, y hay que ser muy bueno para dar palo a esta gente que viene tan rápida, porque como te descuides un poco se estampa contra la pared, que nos ha pasado alguna vez, por desgracia. Una pregunta que es casi doble, que tiene que ver con lo que seguramente las personas que no son ciegas se pregunten muchas veces de la natación de personas con discapacidad, que tiene que ver, por ejemplo, con el hecho de que
la gente que sí que ve va mirando a los lados, aunque diga que no, para saber dónde van el resto. Creo que por ahí hay una parte en la que nos puedes explicar exactamente cómo se entrena esto. Y luego también, como nos hablabas antes, el tema de las brazadas. Que sí, que si vas a 100 mariposa, aunque vayas a tope a 1.01, como decías, las puedes contar, pero como te vayas a distancias largas y se te descuadre, es un problema muy grande, más allá de que luego hayáis inventado el tema de las algas o haya paleros de alto nivel. Pero estas dos preguntas yo creo que cualquier persona que vea, por ejemplo, por primera vez en unos juegos de natación para ciegos, se las puede hacer inmediatamente, ¿no? Bueno, lo de orientarse en la calle, ver a los contrincantes es imposible, o sentirlos. Hay veces que cuando compiten los nadadores se juntan mucho a una corchera en concreto, a la derecha uno y a la izquierda al otro, al revés, y se van rozando y se van notando, pero sentir cómo va a ser la carrera es imposible. No hay manera de sentirlo. Y luego nos tienen prohibido a los paleros avisarles, hacerles señales si va más rápido o más lento. Es decir, yo digo, si vas segundo o tercero, te doy 2 palos en el viraje. Y si vas bien, te doy 1 palo. Como hagamos eso, descalifican al nadador. José Luis, has estado en los Juegos Paralímpicos desde Seúl 88 hasta Tokio 2020, todos, ambos incluidos. Creo que, bueno, estoy seguro de que eres el único, junto al Eutorio Antón, que tienes el honor de haber estado como miembro del equipo paralímpico español en todos esos Juegos Paralímpicos, que yo no sé ni cuántos son. Pero ¿cuáles son tus juegos favoritos? Bueno, se puede decir que tengo 2 juegos favoritos. Los primeros, de Seúl, porque fueron los primeros, y llegas a Seúl, se te abre la boca así como ¡oh! Y ya no lo vuelves a cerrar hasta que vuelves a España y estás una semana con agujetas de tener la boca abierta, ¿no? Porque es tan impresionante todo, tan increíble para una persona que se dedica al deporte, que se queda una impronta y un recuerdo que jamás se olvidará. Y luego a mí me gustaron mucho los de Barcelona 92. Porque fue un cambio total de todo, ¿no? De la televisión, la prensa y aparte pues el escenario, ¿no? Barcelona lo hicieron fenomenal, lo organizaron maravillosamente bien y los resultados también acompañaron, pues, miel sobre hojuelas. Hay mucha gente que no sabe que hacemos estas entrevistas, pero nos vemos las caras. Y debo decir que para los años que llevan, ni Luis ni José los aparentan, ¿eh? Gracias. Eso será porque entrenamos un poquito todavía y nos mantenemos así. El deporte es muy bueno. La cerveza después del deporte. También, eso también. ¿Tienes más o menos contabilizadas cuántas medallas tienen tus chicos ganadas para el equipo paralímpico español? Yo creo que sí, son 80 o por ahí. La suerte que me ha tocado vivir en el mundo paralímpico. O sea, que con un equipo excepcional, tanto por la parte de arriba, desde el punto de vista de presidentes, secretarios generales, en la estructura de la ONCE, como luego los chicos. Es que he tenido gente muy buena. Entonces, cuando tienes gente muy buena, es fácil sacar resultados. Bueno, y después del repaso histórico, ¿qué nos depara el futuro de la natación en tu ámbito de natación de ciegos para el deporte paralímpico español? Ahora, desde un tiempo a esta parte, estamos teniendo bastantes problemas para captar gente. Antes, un campeonato de España, llevábamos 75 nadadores así, de todos los niveles. Había gente muy buena y gente menos buena. Pero últimamente tenemos bastantes problemas para captar nadadores. Y de hecho, por eso el rendimiento general en medallero pues ha bajado en estos últimos Juegos. Pues David, yo con mi amigo y exentrenador José, pues podría estar hablando mucho rato más, pero creo que se nos acaba un poco el tiempo, ¿no? Sí, además, yo creo que hay 2 cosas que nos llevan a concluir. La primera, que como amigos exentrenadores y personas que todavía estáis en edad de entrenamiento, obviamente después de esta conversación, lo mínimo que espero es que os toméis una cerveza, aunque sea virtual, que sé que no estáis cerca, y ya nos ha dicho José Luis que es bueno y él es el entrenador, con lo cual no seremos nosotros quien le desdigamos, y hacemos un llamamiento, y esto también lo solemos realizar desde este podcast, que es un podcast para el colectivo paralímpico, pero es un podcast para que las personas sin discapacidad entiendan también el deporte paralímpico y en algunos casos incluso teniendo gente cerca que sí que tiene discapacidad, tengan la capacidad de encontrarles un camino a través del deporte. Así que ese llamamiento que hacía también José Luis al tema de la cantera, pues para padres con niños o con niñas
a los que a veces tienen miedo a apuntar un deporte por si se hacen daño, pues ya nos ha dicho que desde Seúl 88 pues no ha habido muchos golpazos en la pileta, ¿no? Pues bueno, lo normal es que en la natación te des pocos golpes y que además tengas una capacidad pulmonar maravillosa y que estés donde estés, tengas la posibilidad de hacer deporte al más alto nivel. Así que me parece que con eso nos vamos a quedar y ojalá, como nos decía Loida Zabala al principio, que ella nos escucha mucho, ¿no? Que también nos escuche mucha gente, que es uno de nuestros objetivos fuera del colectivo paralímpico, y que poco a poco podamos ir creando esa concepción de cantera. Así que gracias a los dos, y ya me mandaréis una foto de la cerveza online, que espero que os toméis pronto. Y si hace falta, como siempre decimos, yo creo, Luis, que esto se ha convertido en un clásico dentro de la sección de leyendas. Si tenemos que juntarnos para tomarnos una cerveza, pues no seremos nosotros los que digamos que no, ¿verdad? Pues a por ella. De todas formas, te mandaremos una foto a lo mejor de cuando éramos más jovencitos, que estábamos más favorecidos. Yo tengo alguna por ahí también, ¿eh? O sea que si no la encuentras, ya te la mando yo. Yo creo que tenéis que buscarla y que no sea la que ilustre este podcast del Comité Paralímpico. José Luis, es un Muchas placer, gracias. como siempre. Muchísimas gracias y continuamos dándole voz a la gente que, como decíamos al principio, se dio de cabeza contra un muro para hacer que otros y otras pudieran pasar por él sin hacerse ni un rasguño. Muchas gracias, un abrazo. Gracias a vosotros. Un saludo. Un abrazo, hasta luego. Pues desafiando al calor, hemos realizado este podcast del Comité Paralímpico, que ya habéis visto que no para, ni siquiera en agosto, ni siquiera en vacaciones, y que tiene siempre muchísimas cosas que contar, porque al final el deporte no cesa y sobre todo las reivindicaciones siempre están presentes en el día a día del Comité Paralímpico Español y de los deportistas y las deportistas que forman parte de él. Así que en septiembre os esperamos, claro, entre otras cosas porque entramos ya en entorno laborable y porque para muchas personas el año real comienza en este mes. Así que a todos y a todas los que nos habéis escuchado, gracias, como siempre, y en menos de 30 días estamos aquí de nuevo para descubrir a toda la gente maravillosa que nos rodea en el deporte paralímpico.